Hola amigas, mi nombre es Esther y estás en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad qué gorro más bonito, divertido, fácil y elegante podéis regalar durante estas navidades. Se tardan en hacer una tarde, así que no hay excusa porque no tengo tiempo. Sí, sí tenéis tiempo y además es muy barato porque lleva muy poquito material. Vamos a aprender a hacer vueltas recortadas que os va a encantar. Mirad, esto es imitación a punto bobo de 2 agujas y esto es imitación a punto inglés de 2 agujas. Y mirad la combinación que fantásticamente queda. Al hacer este dibujo que vamos a hacer aquí, nos da una característica diferente al gorro y todo el mundo va a decir, uy, ¿cómo has hecho esto? Pues vete al canal de Esther que te lo enseña. Bueno, chicas, vamos a empezar porque es muy sencillo. Como siempre, por favor, antes de comenzar cualquier labor, visualizar el vídeo de principio a fin porque el resultado os será mucho más rápido y mucho más fácil de realizar. Vamos a comenzar que es muy sencillo. Bueno, amigas, para realizar esta labor yo voy a trabajar con material de un número 5, pero para ganchillo del número 6. A mí ya sabéis que me gustan las cosas flojitas, ¿vale? Yo voy a utilizar un número 6. Si lo queréis hacer de diferentes tallas, luego en el vídeo os voy a dejar donde podéis encontrar una tabla de medidas, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo funciona. Vamos a empezar porque es muy sencillo. Yo he dado 60 cadenetas, ¿bien? Ya os digo, en la tabla pues cogéis medidas las que vosotras necesitéis. Y vamos a empezar por dar una cadeneta y vamos a trabajar puntos deslizados, uno, y en el siguiente el segundo punto deslizado. Y aquí vamos a poner, en este segundo punto vamos a ponerle un marcador. ¿Ok? Venga, y seguimos trabajando puntos deslizados hasta completar la tira. Bueno, amigas, mirad, trabajamos ya, ¿no veis? Vamos terminando ya esta vueltita. Bueno, ya tenemos nuestra primera vuelta. Aquí recordemos, al inicio hacíamos 1 y 2 puntos y en el tercero poníamos marcador, ¿vale? Terminamos la vuelta. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora vamos a trabajar siempre punto deslizado, eso siempre, ¿vale? Pero bueno, uno de los puntos, una de las vueltas, en esta ocasión hemos cogido, por decirlo así, el hilo de detrás, ¿bien? Vale, pues la siguiente vuelta siempre tenemos dos hilitos, es que quiero que lo veáis bien. Siempre tenemos dos hilos. Una de las vueltas cogeremos el que está por detrás y otro el que está más hacia nosotras. Vale, pues en esta vuelta que nos toca ahora vamos a coger el hilo de detrás. Atentas porque es muy sencillo. Es muy sencillo. Siempre vamos a empezar con una cadeneta y saltando un punto. Y en esta ocasión, de los dos que tenemos aquí, vamos a coger el más cercano a nosotras. Vamos a hacer un punto deslizado y solo cogiendo el hilo que está más hacia nosotras, otro punto deslizado. Y ahí vamos a ponerle un marcador. ¿Bien? Venga. Bueno, pues simplemente vamos a trabajar puntos deslizados cogiendo de la hebra, de todo lo que tenemos aquí, que son dos hilos, solo el que está más hacia nosotras, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues hasta llegar al primer marcador que hemos puesto en el otro lado, ¿vale? Hasta llegar aquí. Bueno, al principio de cada vuelta siempre vamos a mover un marcador, ¿vale? ¿Para qué nos sirve este marcador? Este marcador nos sirve para decir, este punto donde está el marcador no lo hago, solo hago el anterior, ¿vale? Este puntito, ya, aquí tengo el marcador, ese no lo trabajo. Y giro la labor. Bueno, chicas, mirad, es que es así de sencillo. La vuelta anterior hemos hecho el punto que está más hacia nosotras. Claro, tú dirás, jo, ya no me acuerdo si he hecho el de detrás o el de delante. Bueno, pues cuando tengamos el hilo a mano izquierda, trabajaremos cogiendo el hilo de detrás. De los dos que tenemos, el que está más hacia afuera. ¿Vale? Regla de oro. Siempre cadeneta y saltar un punto. Y empezar en el siguiente. Y en esta ocasión me toca el de atrás. Siempre haremos un punto deslizado y un segundo punto deslizado y pondremos el marcador. Bien. Y seguimos trabajando, en esta ocasión, la vuelta que nos corresponde, que es cogiendo solo el hilo de detrás. ¿Vale? Bueno, pues chicas, esto es repetir. ¿Qué vamos a hacer? Llegamos hasta el final. ¿Dónde paramos? En el punto anterior al marcador. Giramos. ¿Qué punto nos toca hacer? El que está más hacia nosotras. ¿Por qué? Porque tenemos el hilo corto hacia este lado.
hacemos una cadeneta, saltamos un punto y empezamos a trabajar el punto que está más hacia nosotras. No tiene mayor misterio. En el segundo punto que hagamos, volvemos a mover el marcador, ¿vale? Es así de sencillito. Vamos a ir trabajando como esto va a ir disminuyendo por los dos lados. Vamos a pararnos en el momento que tengamos, pues más o menos unos 6 puntitos de ancho, 5 o 6 centímetros, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, amigas, ya hemos terminado. Bueno, yo por ejemplo he dejado aquí 6 puntos, ¿vale? Vosotras si queréis dar otra vuelta podéis dejar 4. Eso ya al gusto de cada una. Si queréis dar una vueltita más, perfecto. Bueno, cortamos el hilito y ahora por el lado del derecho tenemos dos lados. Uno que queda más aplanado, como más plano por este lado, y por este otro lado tenemos como unos pequeños relieves que es el del punto bobo, ¿vale? Bueno, pues el punto bobo mirando hacia nosotras es donde vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es atarle un nudito aquí en la esquina, bien, y desde aquí vamos a trabajar puntos bajos, así que traigo hacia mí, hago una cadeneta y comienzo haciendo un punto bajo. Bueno, vamos a trabajar toda la hilera, por decirlo así, trabajando por el hilo de detrás, así que voy al siguiente punto y hago un punto bajo, solo el hilo de detrás, voy al siguiente y hago un punto bajo. Si ahora nos fijamos bien, el siguiente punto está cogido por el de la vuelta siguiente, así que en ese agujerito traigo hacia mí, pero no termino lo que es el punto. Y aquí en la esquinita tenemos, si os fijáis bien, hay 1 y 2 puntos, y aquí un tercero. Vamos al tercero, traigo el hilo hacia mí y paso por todo. Bien, hago como 2 en 1. Venga, otra vez un punto bajo y en el siguiente un punto bajo, cogiendo solo el hilo de detrás. El siguiente, como veis, está cogido por la vuelta siguiente. Este traigo hacia mí, me paro, voy al siguiente que está aquí en la esquinita, ¿no veis? Aquí quedan 2 aquí en la esquina, traigo hacia mí y paso por todos. Bueno, pues esto es lo que vamos a repetir hasta completar toda la tira. Luego aquí hacemos estos y vamos a ver cómo continuamos por aquí abajo. Bueno, ahora vamos a hacer pues los escalones hacia este lado, ¿no veis? Así nos queda bastante más rectito. Venga, bueno, pues aquí en el último punto de la parte de arriba es donde vamos a hacer, mirar. En el último punto siempre cogemos, echamos el hilo y lo dejamos en espera. Vamos al siguiente agujerito, ¿no veis? Aquí tenemos los 3, pues aquí en el agujerito traigo hacia mí, a ver dónde tengo el hilo, traigo el hilo también hacia mí y cuando tengo los 3 paso por todos. Venga, ahora hacemos un punto bajo con el hilo de detrás, un punto bajo con el hilo de detrás. ¿Veis que aquí en la esquinita tenemos otro? Pues aquí pasamos el ganchillo, traemos el hilo, vamos a la parte de abajo, a la fila de abajo, y donde tenemos el agujerito traemos el hilo y pasamos por todos. Venga, una vez más. 1 y 2. Y aquí ya, en la esquinita, cogemos este último puntito, lo dejamos sin terminar, lo dejamos en espera, vamos a la fila de abajo, bien, aquí a la esquinita, traigo hacia mí y paso por todos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer hasta llegar aquí abajo. Bueno, amigas, si lo que queréis es conseguir una tabla de medidas de gorros, yo siempre os digo que hay varias formas, ¿vale? La primera es apretar en mi carita, aquí abajo donde está mi cara, clicáis ahí, directamente os lleva a lo que es la parte interna, ¿no? Del canal, esto es el canal, vais a comunidad y por aquí yo suelo dejaros fotos, encuestas y muchas cosas, ¿vale? Otra de las opciones que tenemos es en cualquiera de mis vídeos. Aquí siempre pone, vamos a realizar no sé qué, y luego pone más, ¿ok? Vale, pues vamos a clicar ahí. Y como podéis ver, aquí tenemos un montón de cosas. Pues yo en Instagram también subo fotos. Si clicáis donde pone Instagram, pues donde pone Instagram, venís aquí, bien, y aquí también pues encontráis un montón de fotos, de explicaciones que doy, mini vídeos y demás. Y encontraréis también la tabla de las medidas, que muchas me habéis dicho no la encuentro. Pues sí, mirad, chicas, la tengo aquí, tabla para medidas, ¿ok? Simplemente podéis encontrarlo en un lado o en otro. Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, mirad, ya hemos dado la vuelta de puntos bajos, ¿vale? Para unificar esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues muy sencillo. Desde aquí vamos a hacer cadenetas. ¿Cuántas? Pues voy a ir contando. 3, 4, voy a hacer 20 centímetros, ¿vale? Pero voy a ir contando. 4, 5, 6,
25, 26, 27. ¿No veis? Vamos contando y vamos midiendo siempre. Venga, yo tengo los 20 centímetros que me hacen falta y he dado 27 cadenetas. Mirad, a partir de ahora es muy fácil, pero como siempre, marcador en mano. Vamos a dar una cadeneta, vamos a ir al primer punto y vamos a hacer medio punto, pero mirad cómo lo vamos a hacer. Vamos a echar hebra, vamos a ir al punto y traemos. No hay que volver a coger hilo, estiramos así un poquito y pasamos por los dos. ¿Bien? Mirad, hebra, vamos al punto, traigo el hilo, si lo agarramos desde aquí pasamos por los dos. Fácil, ¿verdad? Hebra, voy al siguiente punto, traigo hacia mí y paso por los dos. No es difícil, ¿verdad? Eso sí, mirad, en el primer punto que he dado, voy a soltar otra vez para que lo veáis. Mirad, este sería mi primer puntito. He echado ya la cadeneta, he hecho hebra, traigo hacia mí y paso por todos. Aquí tenemos, como siempre, aquí hay una cadeneta con dos hilos. Voy a coger el que está más próximo hacia mí y voy a ponerle un marcador. Siempre, por favor, chicas, para no perderos. Y repetimos, hebra, voy al siguiente, traigo hacia mí y paso por los dos. Hebra, al siguiente, traigo hacia mí y paso por los dos. Voy a hacer esto hasta llegar aquí abajo, ¿vale? Venga, vamos a ir trabajando. Bueno, mirad, ya estoy llegando a la parte de abajo. Ya tengo aquí mi último puntito, ¿bien? Mirad, cuando lleguemos a la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente. Desde aquí, por la parte de atrás, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, ¿bien? Vamos a hacer en el otro punto un punto deslizado y ahora giramos y volvemos a subir. Aquí hemos dado, si veis, 1 y 2 puntos deslizados. Bueno, pues tenemos que ir al siguiente punto. Este punto es muy fácil. Ya hemos visto que es un punto medio deslizado, pero lo vamos a trabajar siempre cogiendo la hebra de detrás. Siempre tenemos, mirad, ¿no veis? Un hilo hacia la parte de atrás y otro hacia la parte de adelante. Echo hebra y repito, salto 1 y 2. Voy al tercero y hago medio punto deslizado. Ok, mirad. Echo hebra y traigo, pero solo voy a coger el hilo de detrás. Bien, solo el hilo de detrás. Por cierto, ya veis que aquí me ha hecho falta empalmar un hilo. En muchas ocasiones ya os he explicado. De todas formas, si no sabéis muchos trucos de crochet, en mi canal en TikTok podéis encontrar varios que os van a gustar, ¿vale? Venga, repito, hebra, voy al siguiente y siempre cogiendo solo el hilo de detrás, traigo hacia mí y paso por todos, ¿vale? Mirad, voy a subir hasta llegar a donde tengo el marcador. Ya hemos llegado donde tengo el marcador. Siempre pongo el marcador porque si no, este puntito de aquí lo podéis perder, ¿vale? Bueno, pues echo hebra y no veis justo. Como he cogido solo un hilo, traigo hacia mí y paso por todos. Venga, voy a quitar el marcador de donde lo tengo y vamos a comenzar otra vez la vuelta hacia abajo. Echamos una cadeneta, echo hebra y siempre todas las vueltas es que es así de sencillo. Simplemente cogemos el hilo de detrás, traigo hacia mí y paso por todos. Aquí nos quedan dos hilos, pues cogemos el de este lado para que luego nos sea mucho más fácil. Bueno, y nada, vamos a ir trabajando otra vez hacia abajo, simplemente cogiendo el hilo de detrás y trayendo. Echo hebra, el hilo de detrás traigo hacia mí y paso por las dos. Ok, ya veis que el punto es muy fácil, se trabaja muy deprisa. En cuanto le cogéis el callito, mirad si agarráis aquí para hacerlo, súper fácil, ¿vale? Venga, vamos a repetir cómo se trabaja abajo. Bueno, estamos llegando aquí también al último punto. Si no veis bien también este punto, le podéis poner un marcador, ¿vale? Al último punto, hago el último punto. ¿Qué hacemos? Mirad, este punto, si nos damos cuenta al estirar, está cogido por el anterior. Así que vamos al siguiente, paso por todo y hago un punto deslizado. Voy al siguiente punto y hago un punto deslizado. ¿Ok? Venga, giramos y repetimos la operación. Echamos hebra, pero tenemos que saltar los dos puntos deslizados que acabamos de hacer. 1 y 2. ¿Bien? Y mirad, salto 1 y 2, voy al tercero y hago un punto deslizado. A ver, tengo por aquí un marcador y os voy a enseñar. Siempre
poner marcadores para no perderos ningún punto. Hemos hecho el primero hacia arriba, así que igual que arriba, aquí en el hilo que está más hacia nosotras ponemos el marcador. Y de esta forma no nos perdemos ningún punto. Bueno, echamos hebra y siempre cogiendo el hilo de detrás traigo hacia mí y paso por todos. Esto es así de sencillito, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a trabajar todo lo que es esta tira entera, vamos a trabajarla de esta manera, que es un punto inglés que queda muy bonito. Y vamos a ver cómo cerramos. Bueno, amigas, mirad. Yo ya, bueno, hemos hecho la base, ¿lo veis? Y todo esto va recto. Aquí simplemente es no perder puntos, por eso ponemos marcadores, ¿vale? Llegamos abajo, que cuando lleguemos abajo, al hacer el primer punto deslizado, ya no tenemos otro punto, pues nada, paramos aquí, ¿vale? Y cosemos de abajo hacia arriba. En mi caso, el último punto hecho aquí, y bueno, termino aquí la vuelta, ¿vale? Venga, pues hago este último punto de aquí, donde tengo el marcador. Y paso por todos. Venga, voy a quitar ya este marcador. Tenemos dos partes. Tenemos la parte del derecho, que es esta, que tiene la forma de punto bobo, y tenemos otra parte de atrás, pues que nos queda un poco más plana, ¿vale? Entonces lo ponemos por el revés, ¿bien? Que se nos vea, pues donde tenemos aquí los hilos. Por la parte fea, como digo yo, la que no es del derecho, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a hacer la unión. Podéis hacerlo o cosiendo, como más os guste, o de la forma en que os voy a explicar, ¿vale? Ahora vamos a coger también la hebra de detrás y el primer punto del otro lado, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es unirlo con punto deslizado. Pasamos por todo. Cojo de este lado la hebra que está por detrás y del otro el punto de inicio. Bien. Nada, esto es muy fácil, simplemente es ir uniendo la hebra de detrás con la cadeneta que hicimos de inicio en el otro lado. Bueno, pues vamos a ir trabajando esto hasta llegar a la parte de abajo. Bueno, chicas, pues nada, vamos a ir terminando ya la vueltita, ¿verdad? Un punto de un lado, un punto del otro, punto deslizado, uno de un lado, otro del otro, deslizado. Mirad, aunque lleguemos aquí al final de lo que es el punto inglés, ¿no veis? Aquí ya tenemos la base. Bueno, pues cogemos un poquito de un lado y otro poquito del otro. Y hacemos lo mismo. ¿Que queréis cortar aquí el hilo y con los remates de aquí abajo coserlo? Pues lo hacéis también, ¿vale? Eso ya a vuestro gusto. Pues nada, vamos a ir terminando de unir las dos partes. ¿Bien? Y vamos a ver cómo hacemos la parte de arriba para cerrar todo lo que nos ha quedado. Mirad, mira qué aspecto tiene ya. Vamos allá. Mirad. ¿Ok? ¿No veis? No se nota nada donde hemos hecho la unión. ¿Vale? Bueno, pues nada, voy rematando aquí los hilos y vamos a ver cómo hacemos la parte de arriba. Bueno, chicas, ya tenemos cosido lo que es el lateral. Ponemos por la parte de atrás o por la parte de adelante, nos va a dar igual. Cogemos un trocito de hilo y ahora vamos a cerrar esta parte de aquí. Bueno, pues simplemente vamos a hacer lo siguiente, mirad. Tenemos el relieve por aquí, pues justo en el centro vamos pasando de un lado a otro. Así de fácil, ¿eh? Vamos pasando el hilo. Cuanto más arriba, pues mejor nos va a quedar, ¿vale? No, que no esté muy lejos de la parte superior y de un lado a otro. Bueno, mirad qué facilito. Y la verdad que queda muy cuco. A mí me ha gustado mucho el resultado. Bueno. Bueno, ya hemos llegado al inicio. Bueno, pues ahora simplemente, mirad, chicas, tiramos del hilo. ¿Lo veis? Y esto ya se nos cierra. Vamos a quitar de aquí el marcador. Y esto ya se nos queda aquí cerradito. Bien, ya lo tenemos cerrado. Yo voy a aprovechar este momento para poner este tipo de pompones. Este tipo de pompón lleva una gomita, a ver si la encuentro, está aquí. Lleva una gomita pues que me facilita mucho la labor, porque lo único que tengo que hacer es pasar por la gomita el hilo, aprieto bien y ya simplemente me queda reforzar aquí arriba pues un poquito lo que es el hilo y el pompón, ¿ok? Bueno, pues me diréis que no queda cookie
yo voy a ir ajustando esto aquí un poquito más, ¿vale? Simplemente cerrándolo un poquito más y os enseño el resultado. Bueno, amigas, pues mirad, la verdad el resultado me diréis que no queda bonito. Es algo original, como veis, ladea hacia atrás. Esto nos queda como un poquito así caído hacia atrás. Queda muy bonito. Perdón. Esto, a la hora de colocarlo, no lo dejéis en el centro de la cabeza, lo dejáis así un poquito giradito hacia el lado de la cabeza, como indica la foto, y queda muy, muy original. Bueno, chicas, espero que os haya gustado. La verdad que en este vídeo hemos aprendido a hacer punto bobo imitando a 2 agujas, punto inglés imitando a 2 agujas, y me diréis que no queda perfecto tanto el punto bobo como el punto inglés. Y luego hemos aprendido esta técnica que se llaman vueltas recortadas, que con esta podemos hacer un montón de cosas. Yo tengo unas zapatillas del año pasado que os voy a dejar también por aquí o en la descripción o en el primer comentario, para que veáis qué cosas más bonitas se pueden hacer haciendo este tipo de punto recortado y qué bien sientan, cómo se adaptan a lo que necesitemos hacer. Bueno, chicas, como siempre, si os ha gustado, pues no olvidéis dejarme un like y compartir, que para mí esto es muy importante. Prepararos, porque he visto un modelo parecido a este, pero un poquito más complicado, que os lo voy a subir también muy prontito al canal. Ahora van a ir vídeos seguidos para que podáis hacer regalos en Navidad. Nada, que os mando un beso muy gordo y os espero pronto. Recordad suscribiros y activar la campanita para no perderos los siguientes tutoriales. Un besito muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!